Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Que nadie dé esta eliminatoria por perdida porque todavía queda el partido de vuelta y 15 días en una legislatura de Pedro Sánchez se pueden hacer más largos que 90 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu. El problema es que estando las cosas como están, se hace muy difícil pensar que exista una salida que no suponga que uno de los dos, o el PSOE o Junts, salga con los pies por delante de este trance. Porque en las próximas 2 semanas y en el próximo mes, hasta que la ley de amnistía se vuelva a votar, los jueces van a seguir trabajando. Y se hace complicado pensar que los independentistas no quieran acompasar la amnistía al extremo de sus necesidades. Lo que supone otorgar la inmunidad total, integral, dicen ellos, a todos los independentistas, cualesquiera sea la naturaleza de los delitos por los que se les haya o se les esté investigando. Y en el Partido Socialista están dispuestos a asumir la indignidad de la amnistía, porque ya de por sí la amnistía es una indignidad, pero lo que no están dispuestos es hacer un ridículo que ni siquiera Cándido Conde Pumpido pudo echar para atrás. Pequeña consideración sobre los ataques a los jueces que vienen profiriendo todos y cada uno de los socios de Pedro Sánchez, como quedó acreditado ayer en el Congreso de los Diputados. En lugar de acusarles de prevaricación, de lawfare y de otras tantas hierbas, tal vez sería mucho más inteligente por su parte mostrarles agradecimiento eterno por abrirles los ojos y hacerles ver la luz. Imaginemos por un momento que no hubieran hecho públicos los delitos los jueces que observan en Puigdemont. Si esto hubiera sucedido, Junts habría aprobado ayer la ley de amnistía y Puigdemont estaría desprotegido y desnudo pensando que estaba, sin estarlo, totalmente blindado con la amnistía. Así que en Junts, mejor que, y los socios por supuesto de Pedro Sánchez, en lugar de andar criticando a los jueces, tal vez deberían darle una vuelta a esto, agradecer en vez de criticar. Bueno, antes de entrar en la crónica del despropósito del día, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo Puigdemont ha ido humillando a Pedro Sánchez en los últimos 5 meses. Van a ver cómo, si lo vemos todo en su conjunto, la cosa toma algo más de cuerpo. Lo primero que hizo Puigdemont, mire, fue obligar al presidente a someterse a una dieta estricta que consiste en comerse sus palabras con todas sus líneas rojas como guarnición. Y le obligó también a decir que la amnistía era inconstitucional. No solamente dejó de serlo, sino que además era además deseable. Luego, expulsó a los socialistas catalanes de la negociación para humillar a Salvador Illa. Le hizo firmar un papel al Partido Socialista para que pensase que se trataba de un pacto de legislatura, cuando en realidad solamente era de investidura. Un pacto en el que logró que los socialistas asumieron que Cataluña vive oprimida, que hay presos políticos, que existe lawfare y que hay que además traer un relator para las negociaciones, que tienen que amnistiar la corrupción y el terrorismo y que están infrafinanciados. Claro, como asumes en el pacto de investidura que Cataluña está infrafinanciada, pues lo siguiente que tienes que hacer es proceder a ofrecer una solución. Y claro, pues lo que obligó Puigdemont es a condonar la deuda, montando un tiberio inmenso con el resto de las autonomías que se sienten agraviadas. Luego le regaló el control de la inmigración sin explicarlo. De esto hoy se cumplen 3 semanas y todavía no tenemos ni la más remota idea de qué le ha dado a Puigdemont en materia de inmigración. Ha conseguido también Puigdemont que el Partido Socialista diga que exista un terrorismo humanitario y que eso se incluya en la ley de amnistía. Y en última instancia ha logrado que no se denuncie, que el PSOE no denuncie las relaciones que ha tenido con un genocida como Putin y que desde el Partido Socialista el aparato de comunicación acuse al juez que investiga la trama rusa de prevaricación. Todo esto en 5 meses. Y por si querían algo más para rematar la faena y ponerle la guinda al pastel, lo que ha hecho Puigdemont es votar en contra de la ley de amnistía, que es la piedra fundacional de esta legislatura. Todo esto, en solamente 5 meses. Hay que decir que hay bocas de metro más estrechas que las tragaderas del Partido Socialista. Bueno, esta mañana se cumple uno de esos axiomas, uno de esos que son los que mejor definen a este gobierno y que dice así. Dice así: el número de ministros que salen a dar explicaciones después de un batacazo es directamente proporcional a la magnitud del problema que tiene Pedro Sánchez. Y hoy han salido 6 ministros, 6, como los toros en las ventas. Bueno, por cierto, ninguno de Sumar, también es cierto. Pero sí que han salido a recitar a coro, y con bastante buena sintonía, por cierto, el argumentario que la factoría de emergencias de la Moncloa les ha pasado esta misma mañana. Hay que decir que cada uno ha interpretado la partitura o el salmo a su manera, pero todos han coincidido en hacer esta reflexión precocinada que dice así. Dice así: es incomprensible que Junts haya votado o sumado sus votos al Partido Popular y Vox, cuando estas dos formaciones políticas lo que quieren hacer es encarcelar a los líderes independentistas y además ilegalizar a los partidos que los representan. Adelante, vicepresidenta María Jesús Montero.
Resultó y resulta muy incomprensible que Junts per Catalunya haya votado con el Partido Popular y con Vox. Proceda, ministro de Justicia, Félix Bolaños. Desde luego las razones por las cuales ellos ayer votaron que no, que a mí me resultan incomprensibles, pues tendrán que preguntárselas a ellos, porque al final ayer lo que ocurrió es que Junts votó de la mano del Partido Popular y de Vox. Dígalo usted también, ministra portavoz, señora Alegría. Es muy complicado entender cómo sumas tus votos con esos partidos políticos que la única propuesta que han trasladado para Cataluña ha sido el 155 permanente o ilegalizar a esos partidos políticos que piensan diferentes como ellos. Y recite, no se quede usted atrás, ministra de Vivienda, haga el favor, Isabel Rodríguez. Uno tiene que plantearse si se ha equivocado cuando en su votación ha coincidido con aquellos que precisamente quieren bloquear esta norma, con aquello que los quieren perseguir desde el punto de vista jurídico, amenazando con legislación para hacer ilegal su partido político. Bueno, pues este es el argumento y el argumentario que están utilizando los socialistas esta mañana y para explicarles a los de Junts que es que no hay alternativa. Y es verdad que no la hay. Esto debería pensarlo y tenerlo en cuenta también Puigdemont. No va a encontrar mejor socio en el Palacio de la Moncloa que Pedro Sánchez para lograr todo cuanto se proponga. Así que probablemente lo que veremos en los próximos meses, o años, quién sabe, es como Puigdemont lo que hace es estirar la cuerda hasta el punto de fractura, pero sin elevar la tensión hasta que se rompa. Eso sería ya demasiado, ¿verdad? Porque ¿qué iba a sacar Puigdemont con Alberto Núñez Feijóo y con Santiago Abascal en el Palacio de la Moncloa? Pero los ministros, miren, han coincidido en algo más. Han coincidido en decir, oiga, no. Aquí quien manda no es Puigdemont. Aquí quien tiene la sartén por el mango no es el prófugo que está en Waterloo, no. Aquí quien manda es Pedro Sánchez, a dúo, por tanto, Bolaños y María Jesús Montero. Bueno, pero es que la legislatura no la decide ningún grupo político. La duración de la legislatura la decide el presidente del gobierno y por eso vamos a estar 3 años y medio gobernando. La convocatoria de elecciones, las elecciones de la designación de ministros, el cese de los miembros del gabinete, son todas materias que le corresponde en exclusiva al presidente del gobierno. ¿Cómo estarán las cosas para que andemos ya hablando de elecciones 2 meses después de que tomase posesión Pedro Sánchez como presidente y 5 meses después del comienzo de la legislatura? ¿Y cómo estará de inestable la cosa para que Pedro Sánchez tenga que sacar de paseo a sus ministros para dejar claro que aquí quien manda en España es él y no Carles Puigdemont? ¿Cómo estarán las cosas? Pero ha habido otro ministro más que ha hablado, ¿eh? ¿Cómo no iba a hacerlo esta mañana? ¿Cómo iba a quedarse callado el mejor comentarista de la actualidad que está en el equipo gubernamental? El ariete del gobierno, ¿eh? El artillero insaciable, Óscar Puente, ministro de Transportes, consternado, claro. Quienes tienen que reflexionar son quienes están instalados en el maximalismo, en el todo o nada, y en el que parece que estén dispuestos a perderlo todo con tal de mantener su posición y no cambiarla, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista ha hecho un esfuerzo ya muy considerable y es Junts quien debe reflexionar, ¿no? El Partido Socialista ha hecho un esfuerzo considerable, ¿pero por qué? Si la amnistía es la mejor noticia que hemos tenido en los últimos meses, nos lo ha dicho el presidente del gobierno en España. Ha traído la convivencia a Cataluña, el acercamiento, la normalización, las familias vuelven a reunirse, los pájaros cantan, las nubes se levantan. Si la medida era así, una medida que acaba con el odio y la concordia, ¿por qué le ha costado al Partido Socialista un gran esfuerzo? ¿Por qué? Siempre es interesante escuchar a Óscar Puente porque, como reza el dicho, este también dice siempre la verdad. Y por terminar, hay un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña en el Parlamento catalán de apellido Wagensberg que hoy ha decidido instalarse en Suiza porque se ha enterado de que el juez García Castellón lo está investigando en el marco de la causa de Tsunami. Claro, a lo mejor le atribuye el delito de terrorismo. Así que se va a Suiza, como Marta Rovira, para que la justicia española no pueda empitonarle, lo mismo que Puigdemont. Y en el ánimo de llegar hasta donde nunca antes nadie lo había hecho. Y como el Partido Socialista siempre puede superarse, van a escuchar ustedes las declaraciones más escandalosas del día. Le han preguntado a la vicepresidenta María Jesús Montero, oiga, ¿usted esta fuga la entiende? Lo entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener y, por tanto, somos perfectamente conscientes, ¿no?, de las vivencias personales que tienen cada uno de los que se ven incursos en un proceso judicial y es por ello que desde el primer día al presidente Sánchez le ha parecido fundamental y muy importante pues ser capaces de avanzar en relación con la convivencia de Cataluña. Bueno, pues aquí tienen a una vicepresidenta del Gobierno de España mostrando su empatía con presuntos delincuentes, tal vez terroristas, que pueden tener en el futuro problemas con la justicia y que deciden huir de España. En lugar de denunciar y combatir el delito, lo amparan.
No solamente lo amparan, sino que lo comprenden. Eso sí, siempre en nombre de la democracia, por supuesto. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.